Bueno, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí moderando esta mesa. Sin embargo, no me da mucho gusto el tema que vamos a tratar, que es el acoso a los periodistas. Que no deberíamos estar hablando de eso, pero es una realidad, ¿no? Quiero decirles que, bueno, tenemos cada ponente, cada invitado va a tener 10 o 15 minutos para hablar del tema que ustedes escojan. Y la idea es tener un diálogo con todos ustedes. Entonces va a haber tarjetas para que nos pregunten, podemos dialogar los tres, pueden dialogar, decir, abundar en algún tema, complementar a sus compañeros, en fin, ¿no? Entonces, bueno, tengo el gusto de presentarles, primero las damas, a Anabel Fernández. Bueno, Anabel Hernández es escritora y periodista mexicana, muchos de ustedes ya sabrán, han oído hablar de ella, han leído sus cosas, es Premio Nacional de Periodismo 2001. En el 2003 recibió un reconocimiento de la UNICEF por su reportaje sobre niñas esclavizadas en la frontera entre México y Estados Unidos. Ha colaborado en medios como Milenio, El Universal y su suplemento de investigación, La Revista, Hoy MX, el portal digital Reporte Índigo, el periódico Reforma y la revista Proceso. Su trabajo, Los Señores del Narco 2010, que detalla la complicidad entre el narcotráfico, las autoridades y la comunidad empresarial, ha provocado que reciba amenazas. Sus últimos trabajos son México en llamas, El legado de Calderón 2012 y La verdadera noche de Iguala, la historia que el gobierno trató de ocultar en el 2016. Bienvenida, Anabel. Gracias. Muchas gracias. Tenemos a Guillermo Osorno, tocayo, bienvenido, periodista, cofundador de la revista Horizontal, autor del libro Tengo que morir todas las noches, en el 2014, estudió en la Universidad de Columbia, trabajó en la Embajada de México en Londres, renunció a una carrera diplomática para dedicarse al periodismo. Todavía no te arrepientes, ¿verdad? No, de ninguna manera. Es fundador de la editorial Mapas y de la revista Travesías y ha trabajado en distintos medios. Ha sido reportero del periódico Reforma, director de la revista Gato Pardo y actualmente es columnista del periódico El Universal. Bienvenido. Diego Enrique Osorno, reportero y escritor mexicano que ha sido testigo y narrador de algunos de los principales conflictos del siglo XXI en México y otros países de América Latina. Ha recibido reconocimientos como el Premio A, Mano Disarmata, de la Estampa Romana de Italia, el Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas, el Premio Internacional de Periodismo por los 35 años de la revista Proceso y el Premio Nacional de Periodismo de México 2013, el cual dedicó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Algunos de sus libros, como El Cartel de Sinaloa, La Guerra de los Zetas y Contra Estados Unidos, han sido incluidos en las listas anuales de lo mejor de la literatura no ficción del diario Reforma. También ha realizado proyectos de cine como El Alcalde, galardonado internacionalmente, así como iniciativas de regeneración del tejido social a partir del periodismo narrativo, como elbarrioantiguo.com. Formó parte de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, que documentó crímenes de lesa humanidad y consignó a funcionarios involucrados en ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura. Ha sido profesor de la Universidad de Monterrey y publica una columna semanal en el diario Más por Más. Bienvenido, Diego. Bueno, una disculpa de Leonardo Curcio porque no pudo, por un compromiso ineludible, estar aquí compartiendo esta mesa con nosotros. Yo soy Guillermo Montemayor, soy el defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM y moderador de esta mesa. ¿Cómo empezar, Anabel, con el tema de nuestra mesa, los acosos al periodismo? Finalmente es una de las muchas maneras que tiene el Estado, desde hace muchísimos siglos, diría yo,
de excluir e incluir, de cómo excluye, cómo incluye, ¿no? Entonces, estos acosos a los periodistas que se han recrudecido en las últimas décadas, diría yo, ¿no? Pues tiene muchos matices, ¿no? Hay amenazas directas, hay cooptación, hay dinero metido en los medios para que no digas tantas cosas, hay despidos, hay muchísimas maneras pues, de acoso, ¿no? No solamente amenazas físicas, verbales, incluso de muerte, pues llevamos ya muchos muertos periodistas en este país. Tenemos la impunidad, tenemos una deficiente investigación judicial, no hay protección, las leyes, aunque hay una ley de protección, pues el mecanismo es medio extraño, ¿no? Y que no ha tenido la suficiente capacidad del Estado para proteger a los periodistas, para prevenir, proteger y lo primero que se me ocurriría, a ver si están de acuerdo ustedes, es por qué es importante o por qué hay una ley de protección a periodistas, ¿no? O sea, hay leyes para proteger a todos los ciudadanos, a la niñez, a las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, muchos países han tenido que hacer esta ley de protección a periodistas. ¿Cuáles son las razones, Anabel? Bueno, antes que nada quisiera agradecer realmente a la UNAM que haya hecho estos foros tan importantes. Realmente las personas que han venido en los diferentes eventos han sido gente de primer nivel. Y me parece que son cosas que se deben discutir aquí en México y mucho más en la máxima casa de estudios. Me preocupa un poco yo esperaba tal vez que este salón estuviera lleno, pero me parece que esto que estamos viendo hoy es un claro síntoma de por qué los periodistas están siendo asesinados una y otra vez en México, porque me parece que aún la sociedad mexicana no comprende lo que implica, número uno, como ser humano, como periodista, estar sujeto cotidianamente, constantemente, las 24 horas del día, a estar pensando que tienes una pistola en la cabeza y no sabes si vas a despertar mañana. Pero lo más grave es que la gente aún no comprende la importancia de la libertad de expresión, que la libertad de expresión es una medida elemental que demuestra si una nación, si un país es democrático o no. Y tendríamos que empezar, pues el diagnóstico es muy claro. En México estamos hablando de más de 110 periodistas asesinados, 11 solo en lo que va de este año, más de 45 en lo que va del sexenio de este señor Enrique Peña Nieto. A mí me gustaría poder leer a la audiencia una lectura que preparé para la Universidad de Cambridge hace apenas unas pocas semanas, donde participé hablando justamente de estos problemas de libertad de expresión, no solo a nivel general, porque el problema es, creo, que cuando la gente ve estos muertos periodistas o todos los miles de ciudadanos mexicanos que han sido asesinados impunemente en la última década particularmente, vemos únicamente el número y no vemos el rostro de la víctima. Yo en esta ponencia que he hecho en Cambridge, en otras universidades del mundo, lo que quisiera es que la gente pudiera conectarse con lo que vive directamente un ciudadano, un periodista, que está sujeto a esta amenaza de muerte constantemente todos los días, como por desgracia es mi caso, pero es el caso de muchísimos periodistas mexicanos que todos los días quieren dar la lucha, no por ellos, esta lucha no es por nosotros, esta lucha es por ustedes, por defender su derecho a libertad de expresión. Entonces, si me permites, primero quisiera darle lectura a esta parte. Sí, Anabel, nada más quisiera hacer una acotación. Estas conferencias se están transmitiendo en streaming. Bien. Y hay muchísima gente que nos está viendo desde distintos lugares. Bien. Tengo datos de que la conferencia anterior, por ejemplo, la vieron más de 15,000 personas. Entonces, bueno, también a todos los que nos están viendo en su casa, gracias por recibirnos. Adelante, Anabel. Gracias.
La muerte ronda mi vida con la misma persistencia que las historias de las víctimas de corrupción y violaciones graves a derechos humanos que no puedo dejar de investigar y publicar. Una cosa me lleva irremediablemente a la otra. De ninguna puedo escapar. Me niego a guardar silencio y con mi silencio ser cómplice del crimen y la impunidad que hay en mi país, México. Soy una periodista mexicana. Ejerzo esta profesión desde hace 24 años y desde hace 12 años hago investigaciones específicas sobre los vínculos del poder político y empresarial con los carteles de la droga, desapariciones forzadas y tortura sistemática en México. He dado voz a las víctimas y he revelado las pruebas que implican en estos crímenes a presidentes de la República, secretarios de Estado, jefes policíacos y militares. Como consecuencia de este trabajo de investigación, desde 2010 vivo sentenciada a muerte. Un poderoso grupo de jefes policíacos corruptos que aún siguen en el poder ordenaron mi muerte porque descubrí sus vínculos con el cartel de Sinaloa, que según el gobierno de Estados Unidos es la organización traficante de drogas más poderosa del mundo. Desde entonces vivo con escoltas las 24 horas del día, si es que a eso se le puede llamar vivir. Durante los últimos 7 años, a ese deseo de asesinarme o desaparecerme, se han sumado el de otros muchos funcionarios públicos mexicanos a quienes incomoda mi trabajo de investigación, el cual sigo realizando todos los días. Ellos no dejan de asediarme y yo no dejo de investigar. Pero mi historia es solo un ejemplo de lo que viven todos los días cientos de periodistas en México que se atreven a hablar con la verdad ante los asesinos, ante los corruptos, ante los que abusan del poder. Yo he sobrevivido, pero más de 115 periodistas mexicanos han sido asesinados en la última década y más de 18 han sido desaparecidos. Sus voces y sus reportajes no se escuchan ni se leen más. El periodista José Armando Rodríguez fue ejecutado en Ciudad Juárez la mañana del 13 de noviembre de 2008 a bordo de su vehículo ante los ojos de su pequeña hija de 8 años de edad. Un sujeto le vació una pistola 9 milímetros en el cuerpo. La periodista María Estela Aguilar, esposa y madre de 2 hijas, desapareció la mañana del 11 de noviembre de 2009 en Michoacán. Desde entonces se desconoce su paradero. El cuerpo del reportero Evaristo Pacheco Solís fue encontrado el 12 de marzo de 2010, abandonado en una carretera del estado de Guerrero con 5 disparos, 1 en la cabeza y 4 más en el pecho. Juan Francisco Rodríguez Ríos, también periodista de Guerrero, y su esposa María Elvira Hernández fueron ejecutados de 7 disparos el 28 de junio de 2010 en un café internet de su propiedad. Regina Martínez, corresponsal en Veracruz, apareció asesinada al interior de su domicilio en Jalapa el 29 de abril de 2012. Fue golpeada en el rostro y cuerpo, murió estrangulada. El 3 de mayo de 2012, Día Mundial de la Libertad de Prensa, en un canal de aguas negras en Veracruz, aparecieron en bolsas de basura los restos de 3 periodistas y la novia de uno de ellos, Esteban Rodríguez, Gabriel Hughes, Guillermo Luna e Iracema Becerra. Antes de ser asesinados, fueron brutalmente torturados y luego descuartizados. El fotógrafo y periodista Rubén Espinosa fue asesinado el 31 de julio de 2015 en un departamento aquí en la Ciudad de México. Fue encontrado desnudo y con un tiro de gracia. Aurelio Campos, director de un periódico en Puebla, fue acribillado el 14 de septiembre de 2016 mientras conducía su vehículo por una carretera. Logró llegar vivo al hospital, pero murió ahí. La mañana del 27 de marzo pasado, la mañana del 27 de marzo de este año, la periodista Miroslava Brach recibió varios disparos dentro de su vehículo cuando salía de su casa en la ciudad de Chihuahua para llevar a la escuela a su hijo menor de edad, quien estaba al lado de ella cuando la vio morir. En México, la libertad de prensa no existe. Si quien se atreve a ejercerla debe vivir en una miserable vida con una pistola en la sien o morir. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo porque es difícil distinguir quién es más riesgoso. ¿Qué es más riesgoso? ¿Hablar de un narcotraficante o de hablar de un funcionario público o empresario corrupto? La mayoría de las veces trabajan conjuntamente, son lo mismo, comen en la misma mesa, duermen en la misma cama y se reparten el mismo botín, ustedes, los ciudadanos.
La verdad que tanto incomoda a los asesinos de periodistas es que en México, la 15ª potencia económica del mundo, sobre la que se posan tentadora los ojos de la comunidad internacional como una democracia que abre sus puertas para entregar los jugosos yacimientos petroleros, en realidad es un narcoestado sin ley ni justicia, donde han sido asesinadas más de 120,000 personas, más de 28,000 han sido desaparecidos. Los cientos de forzas clandestinas no permiten esconder el hedor de la corrupción y la impunidad que vive este país. Las lágrimas de los deudos no permiten disimular la infamia. Los ataques a la libertad de prensa en México ocurren todos los días, a todas horas y en todas partes. Los principales afectados no son los medios de comunicación, no son los periodistas. La principal víctima de esas agresiones es la sociedad. Quienes matan o quienes ordenan la muerte de periodistas en México tienen como objetivo principal asesinar el derecho fundamental de la sociedad a estar verazmente informada. Si los medios de comunicación y periodistas callan, como ha comenzado a ocurrir en varias ciudades de México, la sociedad no tiene elementos para tomar decisiones. Y sin información auténtica para tomar decisiones, no hay libertad. Y si no hay libertad, no hay democracia. Honorato de Balzac decía una frase: hay una historia oficial, embustera, la que se enseña, pero hay también una historia secreta en la que se encuentran las verdaderas causas de los acontecimientos, una historia vergonzosa. El narcoestado mexicano construye la historia oficial día con día, la maquilla y manipula a su antojo para perpetuar la impunidad y con ella el sistema corrupto. Nuestra responsabilidad como periodistas es encontrar la verdad y contarla, cueste lo que cueste. Uno de los hechos más infames que han ocurrido en las últimas décadas, por ejemplo, es el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, cuyo caso no ha sido resuelto hasta ahora, aunque las autoridades tienen perfectamente claro pruebas contundentes de que fueron militares del 27 Batallón de Infantería en Iguala Guerrero, que fueron al menos 14 policías federales, 5 policías de la Policía Federal Ministerial y varios policías del estado de Guerrero estatales y del municipio de Iguala quienes participaron, y aún este evento queda impune. El 98% de los crímenes en México están en esta situación, en una situación de impunidad. ¿Por qué los periodistas en México se han convertido en el blanco de estos asesinatos, de estos ataques, de estas intimidaciones? Porque como en México no existe Estado de Derecho, como no hay justicia, como la PGR o las fiscalías estatales, como los propios tribunales, las cortes, todos los niveles, hasta la Suprema Corte de Justicia, propician esta impunidad, por desgracia los periodistas mexicanos, y lo digo por desgracia porque no es un papel que quisiéramos tener, cuando menos no yo en particular, nos hemos convertido en una especie de fiscales. Hemos comenzado a hacer, al menos desde los últimos 10 años en este país, el trabajo que le correspondería a un procurador de justicia, que es encontrar la verdad y defender el derecho a las víctimas a esa verdad y señalar a los responsables de los principales homicidios y crímenes que han ocurrido en este país. Como el gobierno, las instituciones están coludidas para que esta verdad no se conozca, los periodistas que tenemos este compromiso con los ciudadanos hemos estado haciendo este papel. La muerte de los periodistas tiene que ver con este papel de una especie de fiscales en las que involuntariamente nos hemos convertido. Y eso es lo que ha propiciado estos homicidios. Tú me preguntas sobre esta ley. ¿Por qué es necesario que exista esta ley? Yo puedo decirte que esta ley existe en México como una clara muestra de la ineficacia del Estado. En Europa, en muchos países modernos, estas leyes no son necesarias. ¿Por qué no existen? ¿Por qué no son necesarias? Porque hay una verdadera libertad de expresión. En México esta ley existe como una especie de simulación. Y lo digo, tengo que decir abiertamente porque yo, al menos desde 2008, he estado presentando diferentes quejas, diferentes denuncias penales contra diferentes servidores públicos de las amenazas que he recibido, de los ataques armados que ha sufrido mi familia, del asesinato de fuentes de información clave que me habían dado información muy valiosa de que hoy están muertos.
Y todo esto, pese a todas las denuncias que estuve presentando, hasta el momento no hay ni siquiera un detenido, ni un interrogado, aunque haya videos de grabación de los ataques, aunque hayan retratos hablados de los perpetradores de estos ataques. Esta ley solo existe para lavarle la cara al gobierno de México ante la comunidad internacional y decir, sí estamos protegiendo a los periodistas. ¿Qué tipo de protección puede ser esta? Cuando estamos hablando, la ley empezó a funcionar desde el gobierno de Vicente Fox. De una u otra manera, los primeros mecanismos para proteger a los periodistas en México inició con el gobierno de Vicente Fox. En el gobierno de Vicente Fox terminó con 35 periodistas asesinados. El gobierno de Calderón con 60. Y el gobierno de Peña Nieto, que aún no termina, va en número 45. ¿Cuántos de estos casos han sido resueltos? Ninguno. En el caso, por ejemplo, de Regina Martínez, las detenciones que se hicieron, hay pruebas contundentes que los supuestos responsables eran gente inocente y que fueron brutalmente torturados para confesar un delito que no cometieron. Entonces, estamos hablando de que estos mecanismos, aunque existen en la ley, aunque ya supuestamente es un delito federal matar a periodistas, no sirve de nada. ¿Por qué no sirve de nada? Porque no hay una voluntad realmente del gobierno de proteger a los periodistas, repito, porque los periodistas estamos teniendo que hacer este rol de fiscales para indagar los principales crímenes, no solo crímenes particulares, no solo crímenes de secuestro, no solo ya hablando los crímenes que cometen los carteles de la droga. Estamos hablando que principalmente, por ejemplo, las principales 5 masacres que han ocurrido en este sexenio, Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Tanoato y lo que ocurrió en Oaxaca contra los maestros, fueron casos resueltos, o cuando menos que se supiera la verdad, que la sociedad, no por el gobierno, fueron por periodistas. En el caso de Tlatlaya fueron periodistas de Square y de la agencia AP. En el caso de Ayotzinapa hemos sido muchos periodistas los que hemos presentado pruebas, videos, testimonios, pruebas periciales, pruebas de balística que demuestran que fue el ejército el que disparó esa noche directamente contra los estudiantes. En el caso de Apatzingán, la periodista Laura Castellanos también fue la que pudo probar a través de videos y su investigación que quien había atacado a estas personas en Michoacán, en Apatzingán, había sido la propia Policía Federal contra las guardias comunitarias. En el mismo caso de Tanoato, fueron los medios de comunicación los que presentaron estas masacres, la alteración de varias escenas de crimen en esa masacre que ocurrió en este lugar allá en Jalisco, si no me equivoco. Y en el caso de Oaxaca, cuando la Policía Federal estaba negando, nosotros no disparamos jamás, tuvo que salir otra vez agencias de información que estaban mostrando a los policías federales apuntando contra los maestros. Entonces, es por eso este nivel de impunidad. Y es por eso que esta ley es una simulación. Y es por eso que esta ley, para mí en lo particular, sería mejor que no existiera. Porque si es solo un mecanismo de perverso, de simular que se está haciendo algo, yo muchas veces, por ejemplo, voy a dar conferencias a nivel internacional, gente me dice, oye, pero existen protecciones, pero tú, Anabel, estás en el mecanismo de protección. Es verdad. ¿Y por qué estoy en el mecanismo de protección? Porque cuando menos así el gobierno de México, si algo me pasa, no habrá para nadie la menor duda de que fue el gobierno de México. ¿Qué ha pasado con muchos periodistas, compañeros, que han sido asesinados? Por ejemplo, Rubén Espinosa. Cuando fue brutalmente masacrado aquí en la Ciudad de México, el pretexto del gobierno es, nosotros le ofrecimos ayuda, le ofrecimos protección cuando se fue de Veracruz. Y él no quiso. Prácticamente es como decir, lo mataron porque quiso, por idiota, ¿no? O muchos periodistas, por ejemplo, que estaban bajo la protección, aún con protección han sido asesinados, uno de ellos este año. Entonces estamos hablando que este mecanismo es perverso, no funciona y sería mejor para la sociedad mexicana y para la comunidad internacional que claramente esta ley no existiera, porque sí, sería muy evidente y no cabría la menor duda de que el gobierno mexicano está matando a periodistas porque son incómodos, porque estamos revelando los secretos de este Estado, de este narcogobierno que permite que no quiere que se sepa la verdad. Muy bien, Anabel, muchas gracias. Diego, todo este relato que ha hecho Anabel, que resume de muy buena manera la situación, ¿cómo lo has vivido tú? Si esta ley, como propone Anabel, no existiera y fuera ya pues una acción directa, pues así es, ¿y qué hacen? ¿Qué deben de hacer los periodistas? Porque bueno, si tú
una de las cuestiones de estos asesinatos a periodistas es que mete un miedo tremendo entre los pares, ¿no? Entre los dueños también de los medios, entre mucha gente, las familias de los periodistas que están siempre en ascuas, pues, ¿qué puede pasar, no? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué se propone o qué han visualizado ustedes como afectados directamente? Bueno, yo comparto, o sea, la angustia y la visión de Anabel. Yo entiendo que el oficio del periodista es un oficio que siempre ha incomodado, que siempre ha tenido acoso, que siempre ha tenido presiones, que siempre ha tenido ataques, desde que se inventó el periodismo. O sea, ninguno de los grandes periodistas que conocemos y que admiramos ha estado exento de los acosos, ha estado exento de las presiones. Y muchos que no conocemos, que en el día a día siempre lo han vivido también, o lo viven, ¿no? Me ciño a la idea de un periodista, a la idea cabal de un periodista, ¿no? Porque puede haber gente que se asuma como periodista, pero no lo es. Un periodista es alguien que va contra el poder y que tiene que tener entonces una naturaleza desafiante, y eso le va a generar consecuencias, ¿no? Le va a generar problemas. No he conocido ningún gran periodista con una vida pasible, con una vida tranquila. Ahora, para mí es muy doloroso porque he vivido directamente pues ataques, y he sido incluso testigo directo de asesinatos de periodistas. Pero tratando de visualizar, digamos, estos años que yo he sido reportero, que prácticamente lo empecé a hacer así en forma en el año del 98, 99, en el 2000, y que coincide con un momento del país en el que se da la alternancia, se promete la democracia. Hago un balance y me pregunto muchas cosas que ahorita, mientras oía a Anabel, me seguían retumbando, y las hago abiertas, las preguntas que tenía dentro ahora. Porque en estos 17 años que llevamos, hay un régimen menos autoritario y menos corrupto en el sentido formal que el que hubo el siglo pasado, donde teníamos a un solo partido político, a una clase dirigente que controlaba de manera total y férrea los tres poderes, los medios de comunicación, y tenía un control corporativo incluso de diversos sectores. Y de 2000 para acá, pues en términos formales tenemos más democracia, en el sentido de que hay más partidos políticos, se puede votar por más opciones, ahora hasta independientes. Yo sí creo que hay más libertad de expresión, en el sentido de que hace 30 años el proceso era una gota especial en medio del océano, donde había un control priista, y proceso desafiaba, y de vez en cuando 1+1, ciertas experiencias, la jornada lo intentó, pero realmente era muy difícil cuestionar como ahora cuestionamos. Ahora tenemos a Anabel, tenemos a Lidia Cacho, tenemos a Marcela Turati, y en muchos lugares del país tenemos también periodistas locales que están haciendo valer la libertad de expresión que tenemos hoy en día. Tenemos más libertad empresarial, más libertades políticas, pero es verdad que hoy más que nunca se ha dado, a la par de este avance democrático, una especie de retroceso en el, pues no sé si en el proceso civilizatorio humano en México, y hay más barbarie que nunca. O sea, hoy yo creo que hay más libertad de expresión, pero paradójicamente se matan más periodistas que nunca en la historia de México. O sea, hay más osadía para denunciar las cosas, pero cada 20 horas, según los estudios, hay una agresión contra un periodista en México, de diversos niveles, cada 20 horas. O sea, no hay un día que pase en México sin que no haya una agresión contra un periodista. Entonces, es para mí muy problemático. Yo no lo puedo entender todavía correctamente. O sea, me gusta problematizarme así esta situación, o sea, y ver cómo la democracia mexicana de hoy en día
produce más barbarie que cualquier dictadura latinoamericana del siglo pasado. O sea, produce más asesinatos violentos, más desaparecidos, más tortura que cualquier dictadura latinoamericana clásica. Entonces, hay ahí, en este recorrido que a mí me ha tocado como reportero, pues, en el 2001 me tocó, yo tenía 20 años, me tocó ir al primer funeral de un amigo periodista, un periodista que se llama Félix Fernández, que hasta hace poco lo incluyeron en las listas de periodistas porque no lo consideraban reportero, porque escribía para una revista de Miguel Alemán, Tamaulipas, un periodista apasionado, clavado, que estaba cuestionando al alcalde de Miguel Alemán, que lo conocí en un operativo. Me acuerdo que él fue de las primeras personas que me habló de los Zetas. Yo me acuerdo que enviaba mis notas a México y me decían, eso no existe, no estés inventando grupos, ahí es el cártel del Golfo, no sé qué. Y yo fui a Miguel Alemán, yo vivía en Monterrey, trabajé con él, regresé, él estaba feliz porque habíamos sacado cosas y tal. Y en diciembre, saliendo de un restaurante, lo mataron. Y su caso, obviamente, como lo bien mencionó Anabel, pues no solo no fue investigado, sino que además fue denostado él, ¿no? Fue criminalizado, que es otra cosa que también pasa. Los periodistas a los que matan es porque en algo andaban y seguramente se metieron con el narco o hicieron una cosa así. Pues evidentemente nos metemos con el narco para hablar con ellos, para entrevistar, para investigar, para poder contar la historia, pero nunca, en el caso de él, una relación directa. Y luego me pasó una cosa todavía más, bueno, yo tuve que salir del país por unas amenazas en 2002, mataron luego al capo que me amenazó y pude regresar, pero ya no pude hacer historias del norte. Pero en 2006 en Oaxaca me pasó algo muy interesante, que además dio pie al nacimiento de la Fiscalía para Periodistas, hablando también, o sea, de estas simulaciones y estos monstruos burocráticos que se crean. En Oaxaca, en la insurrección que hubo en el año 2006, que fue una insurrección no solo, me parece, contra el gobierno de Ulises Ruiz, sino fue como una insurrección que nos hizo despertarnos del sueño de que vivíamos una democracia, ¿no? O sea, porque recuerdo el 2000, 2001, estábamos hablando de la democracia, México un país avanzado, no sé qué, y de repente nos estalla Oaxaca con su insurrección, nos damos cuenta pues el autoritarismo y la corrupción siguen presentes en este mismo régimen, ¿no? Bueno, en esa cobertura, el 27 de octubre, el gobierno crea unos cuerpos civiles, policías vestidos civil los lleva a enfrentar a manifestantes. Estamos cubriendo eso y un periodista americano de Indymedia, Brad Will, entra a un callejón donde estaban disparando contra los manifestantes que querían llegar al Palacio Municipal. Entro también yo y entramos varios compañeros. Hieren primero un fotógrafo que iba conmigo, Osvaldo Ramírez, yo lo saco de la zona de fuego, y mientras lo estoy sacando veo cómo cae Brad Will, ¿no? Pues me acuerdo de la adrenalina, la confusión, después descubrimos que él había logrado grabar con video el momento en el que lo matan, había logrado grabar a sus agresores, lo cual nos parecía pues que iba a conseguir, y el hecho de que fuera americano además, conseguir justicia, ¿no? Su crimen. ¿Y qué pasó? Y fue una cosa delirante, porque en ese momento se refuerza el pacto de impunidad entre el PRI y el PAN, entre el gobierno federal y el gobierno federal del PAN, que luego me lo reconoció Vicente Fox años después en una entrevista. Se hace un pacto para protegerse mutuamente y el caso hubiera seguido así en el olvido, pero viene la negociación de la iniciativa Mérida con Calderón y le exigen la resolución del caso de Brad Will y la creación de una fiscalía de periodistas. Entonces se crea la fiscalía, se investiga el caso y de forma totalmente increíble detienen a un amigo de Brad Will, a un opositor al gobierno de Ulises Ruiz, y lo consignan como responsable del asesinato. O sea, no solo no resuelven, sino que además castigan, aprovechan el caso para castigar y para llenar el trámite que les hacía falta para la firma de la iniciativa Mérida. Entonces, pues evidentemente en mi experiencia como reportero, desde hace mucho que me di cuenta que las instituciones no van a ser las que van a proteger el trabajo periodístico. O sea, en ese momento
Yo lo tuve muy, muy claro. Después descubrí que la situación por la que yo me había ido del país en el año 2002, que supuestamente era una amenaza de un capo del cártel de Sinaloa, en realidad había sido un invento de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León para sacarme de la jugada y que no siguiera yo investigando lo que estaba investigando. Eso me entero como en 2007, 2008. Entonces, en mi constante realmente hay pues una certeza ineludible de que en este régimen, en esta democracia bárbara que tenemos, con estas instituciones del Estado, con este pacto de impunidad de la clase política que gobierna, los periodistas no nos vamos a poder defender de lo que está pasando. Y la verdad es que yo entré como en una inmersión de decir, bueno, pues voy a contar historias, voy a clavarme, voy a olvidarme un poco de eso, mientras iban matando más amigos. Eliseo Barrón, un amigo periodista de La Laguna, que tenía una lista de policías corruptos, le iba a publicar, y antes de que la publicara, los fueron a su casa, lo sacaron delante de sus hijos, lo llevaron a un partido y lo mataron los policías de Torreón. Luego mataron a más gente cercana, y yo seguía y seguía, como un poco también, la verdad, pues en shock, o sea, sin saber exactamente cómo abordar el asunto. Pero ya el asesinato de Javier Valdés hace casi 7 meses fue pues la gota que derramó el vaso para mí y para mucha gente. Javier no solo era mi amigo, sino que pues sin duda alguna era uno de los mejores periodistas de México, de la actualidad. Y un tipo excepcional, un gran padre de familia, un gran esposo, un gran amigo, gran periodista, y su asesinato me cimbró, me hizo ya salir de mi inercia y tratar de pensar algo. Afortunadamente, una compañera, Carla Medina, de Horizontal, yo estaba hablando con Carmen Aristegui ese día del asesinato y ella me dijo, ya, no vamos a llorar otra vez, vamos a hacer algo. Y le propusimos a Guillermo, en Horizontal, crear esta agenda de periodistas que Guillermo ha conducido de una forma pues muy, muy, muy esforzada, muy interesante. Y me parece que ese es el camino, o sea, la organización entre periodistas para tratar de protegernos. No, una ley no nos va a proteger, un mecanismo no nos va a proteger, una fiscalía no nos va a proteger. Creo que las circunstancias que tenemos hoy en día, el tipo de país que tenemos hoy en día, el tipo de democracia que tenemos hoy en día, nos obligan a pensar una defensa entre nosotros. Y ese es el camino. Ahora, sí me causa siempre cierta preocupación que nosotros, los periodistas, ahí vamos con la agenda de periodistas y con otras iniciativas que se han construido, pero como le decía Anabel, la búsqueda de la verdad en México implica un riesgo hasta de muerte. Y esa búsqueda de la verdad no nada más la hacemos los periodistas, o sea, la hacen académicos, abogados, activistas, la hace la gente común. O sea, me acuerdo que una de las últimas conversaciones que tuve con Javier fue sobre Miriam Rodríguez, una señora de Tamaulipas, a la que le desaparecieron hace años a su hija. Y entonces ella juntó dinero y pidió prestado y se dedicó a buscar a su hija. La encontró en una fosa clandestina en Tamaulipas. Sintió cierto alivio en el sentido de que la podía por lo menos enterrar y tener certidumbre de lo que había pasado con ella. Pero luego decidió investigar y buscar a los asesinos. Y de forma sorprendente lo logró. Investigó y descubrió y logró además que los metieran a la cárcel. Pero en algún momento estos tipos escapan de la cárcel y el 10 de mayo van a visitarla y la matan a la señora. O sea, la señora que por su tragedia personal se convierte en una fiscal o en una detective y hace el trabajo y además casi es un ministerio público porque aportaba todas las pruebas, porque es muy difícil luego también hacer esas consignaciones, asesinada. Y eso, o sea, esas historias se repiten por todo el país, pero muy pocas son conocidas. Entonces, sí creo que
en algún momento este esfuerzo que estamos haciendo los periodistas por organizarnos y por defender el periodismo, que es defender la verdad un poco, o defender la verdad sin dogmatismo ni nada, sino esa búsqueda que a lo mejor nunca se concreta, pero esa búsqueda de algo que sea más verdadero para el conjunto de la sociedad, algo más social y no más de una élite, que eso debería servir para más gremios, para cualquier persona que está en esa búsqueda de la verdad. Pero sí, definitivamente yo creo que pues es una tontería esperar que el Estado mexicano pueda proteger a los periodistas. Ok, digo, Guillermo, dicen que la primera víctima de cualquier guerra es la verdad, ¿no? Y hay verdades o búsquedas de verdad que son peligrosísimas, ¿no? Esto que propone Diego o que están haciendo ustedes de Horizontal, ¿cómo funciona? Sí hay avances, es una luz, una esperanza en mitigar este acoso a los periodistas, porque bueno, han platicado Anabel y Diego de experiencias de asesinatos y de muchas cosas, pero hay muchísimos otros medios para acallar periodistas, para comprarlos, para amenazarlos con otras cosas, y cómo necesitas realmente tener una base muy sólida de tus convicciones y todo para no caer en las tentaciones. ¿Cómo se organiza esto horizontal? ¿Quiénes lo conforman y qué avances podemos tener? Hasta esa reunión que han hecho mención, la mayoría de las iniciativas de protección a periodistas habían venido de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, particularmente de organizaciones de abogados que están interesados en temas de libertad de expresión y digamos, ante la emergencia humanitaria a partir del 2008, que significó la irrupción de la violencia en el país y una seria amenaza contra los periodistas y periodistas muertos, muchas de estas organizaciones se centraron en dos demandas. Una es precisamente el mecanismo de protección y en retrospectiva, lo que, como ha dicho Anabel y como ha dicho Diego, lo que se siente es una especie como de victoria pírrica, porque en realidad sabemos que significa una simulación muy grande. El mecanismo de protección tiene unos enormes déficits, enormes dificultades, coloca a los periodistas en un lugar horrible, y las leyes de protección son de papel y hay una enorme impunidad. Ninguno de los casos se resuelve, aunque hay fiscalías especiales, que es, perdón, el otro punto que quería decir, donde también se centró buena parte de la lucha de estas organizaciones civiles. Estas fiscalías están muy mal dotadas. Hay fiscales incluso que yo diría que tienen una buena voluntad, pero no tienen no tienen los medios, no tienen, en fin, no tienen ningún impacto. Así que nos encontramos, digamos, con dos victorias, tanto la fiscalía como la ley como los mecanismos de protección, y al cabo de los años nos encontramos, como también se ha dicho aquí, con más periodistas amenazados y más periodistas muertos. La idea de reunir a los periodistas, como lo hicimos en Agenda de Periodistas, era que entre nosotros pudiéramos identificar una agenda común para protegernos. Esta fue una convocatoria, como cuenta Diego, que surgió casi en un grupo de WhatsApp, que tuvo una concreción inicial de 4 o 5 personas. Después hubo una convocatoria en donde logramos que 40 organizaciones se sumaran a esta necesidad de los periodistas de discutir su propia agenda para defenderse. Al cabo de 3 semanas teníamos
a las 2 semanas teníamos como 250 solicitudes para participar en esto y eso nos tomó completamente por sorpresa porque realmente pensábamos que íbamos a acabar unos 50 o 60 personas y normalmente las personas que asistimos a las marchas o que íbamos a las protestas cada vez que intimidaban o asesinaban a un periodista, pero de repente había 250 personas que estaban inscritas a las mesas de discusión que habíamos convocado. Al cabo de 4 semanas había 600 personas inscritas. Logramos también de manera muy rápida conseguir un lugar para acoger a esa cantidad de personas que querían discutir los temas y terminamos 380 personas, no todos los inscritos fueron, pero terminamos 380 personas en un evento de 3 días que para muchos significó por lo menos un cambio de narrativa. Estábamos muy dolidos, como dice Diego, por la muerte de Javier Valdés, amigo personal de todos nosotros, por la amenaza que eso significa también para una publicación a quien admiro muchísimo, que es Río 12, que ha sido una luz en cómo se tiene que reportar la violencia del narcotráfico en la cuna de la violencia del narcotráfico, que es Culiacán. Y en esos 3 días había una combinación del dolor provocado por el asesinato de Javier Valdés, pero también una sensación renovada de que los periodistas podíamos encontrar esta agenda común. No fue Agenda de Periodistas un ejercicio de dar grandes exposiciones o ponencias o hacer grandes pronunciamientos. Escogimos un método que creo que funcionó muy bien, en donde escogimos a un grupo de moderadores internacionales a que ayudaran a los que estábamos ahí a pensar en el largo plazo y qué era lo que queríamos como país o como gremio para protegernos. Eso pues nos daba cierta luz y cierta guía para avanzar en la discusión y terminamos con un documento después de esos 3 días que daremos a conocer muy pronto, en donde, leído en retrospectiva, hay un diagnóstico, ya lo verán, muy interesante de 300 y tantas personas sobre quiénes somos y qué queremos. Y salieron muchas cosas, no solamente cosas relativas específicamente al tema de la violencia o los asesinatos, sino aparecieron otras violencias. Quiero hablar de 2 de ellas. Una tiene que ver con la situación laboral de los periodistas. Se discutió muchísimo las condiciones en las que los periodistas ejercen su oficio y yo creo que de alguna manera la violencia contra los periodistas y esta sensación de que se puede matar a alguien y no pasa nada y no importa, tiene que ver con la relación de los periodistas con su medio. Los grandes enemigos de los periodistas salieron, aparecieron claramente como los dueños de los medios, porque en este país los dueños de los medios en realidad reciben, y lo hemos visto ahora de manera muy clara con los informes de publicidad oficial y con el litigio estratégico de artículo 19, en donde le ha pedido la Suprema Corte ha exigido que el Congreso legisle sobre el tema de publicidad oficial, así de grave está. Hasta, bueno, hoy los dueños de los medios tienen una relación perversa con el gobierno porque viven esos medios de la publicidad gubernamental y no de sus lectores. Y por lo tanto, los periodistas son carne de cañón, son pues un material ahí que no, pues para los ojos de los dueños de los medios que no importa mucho. Entonces las condiciones laborales aparecieron de manera muy protagónica en estas discusiones. Otra que es derivada también de esta situación perversa de la relación de los dueños de los medios con
el gobierno es el prestigio de los periodistas. Es decir, escuchando a Diego y a Anabel, escucho esta ética y este esfuerzo de los periodistas por encontrar la verdad, etcétera, pero también creo que la sociedad tiene una visión distorsionada de los periodistas como dealers de información, porque reciben dinero y publican mitad de la verdad, etcétera. Y esta fue la otra preocupación, y por lo tanto del gremio también sentimos que necesitamos conversar, y por eso me congratulo de estar aquí con la sociedad, acerca de nuestro papel. Tú comenzabas diciendo por qué existe una ley de protección. ¿Qué protege esa ley? Bueno, se ha dicho aquí, protege el derecho a la información. Si no hay periodistas y si no hay periodistas que ejercen su oficio con ética y responsabilidad, la sociedad no podría estar informada y por lo tanto no hay un sistema democrático completo. Estos dos puntos me parecieron clave de Agenda de Periodistas y conforman este documento extensísimo que fue producto de eso. Lo que ha sido difícil ahora es, después de 3 días de discusión, 300 y tantas personas participando, cómo hacer una agenda accionable. Cuando digo accionable es que no quiera derrocar el régimen actual, porque aunque muchos quisieran que eso sucediera, pues no es el papel del gremio periodístico hacer. Es decir, no está en el propósito profesional. Entonces, lo que ha sido arduo ha sido cómo interpretar esta agenda para convertirla en una organización que funcione. Y hemos tenido pláticas internas acerca de cómo hacer este regreso de esa cantidad de información a algo que sirva. Y pensamos, y lo hemos discutido, que tendremos que crear una coordinación, una coordinadora de periodistas, una coordinadora nacional de periodistas, que ayude a varias cosas, pero una de ellas es ajustar el trabajo que hacen muchas otras organizaciones de protección de periodistas, porque hay varias organizaciones actuando y sentimos que falta algo de coordinación. También tiene que ver con una coordinación nacional. Hace poco estaba en una reunión de periodistas que convocó el gobierno de la Ciudad de México como parte de un foro, de la Feria del Libro de la Ciudad de México, y me llamaba muchísimo la atención escuchar a periodistas de distintas partes del país que estaban bien ahí representados, esta sensación constante de abandono. Son periodistas, en este caso, que han recibido amenazas, algunos han sido golpeados por funcionarios públicos, algunos han tenido que salir de sus estados, y esta sensación de que no tienen un lugar en donde pueden tejer una red es demoledora, y entonces pensamos que esta coordinación tendría que ofrecer esta sensación de red. Y una tercera cosa que creo que valdría la pena conservar, que es el espíritu de Agenda de Periodistas, es esta idea de deliberación colectiva. Un gran valor, creo, entre otras cosas, de Agenda de Periodistas, fue que los periodistas se pudieron sentar a pensar en conjunto algo. Fuera Anabel Hernández o alguien de provincias, o un periodista joven de alguno de los estados, estábamos en unas condiciones de igualdad, de discusión, y las ideas tenían un valor similar, que se debatían y se discutían de manera ordenada, insisto, de manera muy interesante para crear esta. Entonces, esta idea de
poder deliberar los asuntos públicos que atañen a los periodistas, sean las elecciones el próximo año, o sea, cualquier tema, es un aspecto central de la agenda que creo que deberíamos de conservar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, después de estas tres exposiciones, quisiera, seguramente les quedaron varias cosas en el tintero. Si, Anabel, ¿quieres tomar la palabra? Bueno, sí. Agregar cosas y así los tres, y luego tomaremos preguntas del público, si les parece, ¿no? Nada más una, esta idea, bueno, es como de horizontal o de esta agenda de periodistas, bueno, por lo menos te arropa algo, ¿no? Te sientes menos, menos solo, y eso, pues creo que es un paso de los muchos que hay que dar para atraer también organizaciones internacionales como Artículo 19, la ONU, en fin, todas estas organizaciones que hay, que estén pendientes y que ejerzan una presión, a lo mejor no para que la ley funcione, sino para que no los estén amenazando con tanta impunidad, con tanta ligereza, porque ahora yo estoy de acuerdo que, bueno, tú agarras una pistola y matas a alguien y ya ni siquiera piensas, no me va a pasar nada, pues entonces, y si me pagan, pues mejor, ¿no? Entonces, eso es algo peligrosísimo para la sociedad, porque no solamente a los periodistas. El nivel de impunidad es generalizado. Es generalizado, ¿no? Y en las calles matan a gente y pues no pasa nada, nunca, ¿no? O cuando pasa, crean culpables, ¿no? O dicen es que andaba pues con la esposa de no sé quién, por eso se ofendió el marido y lo mató. O sea, nunca tiene que ver con la actividad real del periodismo, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco porque también tenemos que decirle a los jóvenes periodistas, a los que empiezan, pues que bueno, hay esperanza en el horizonte, ¿no? Que en la medida en que participemos como sociedad en su conjunto, pues tendremos mejores logros que si estamos solos, dispersos, que es parte también de la estrategia, dispersar, incluir, excluir. ¿Cómo incluyes? Yo iniciaba con esto, ¿no? Cómo el Estado mexicano incluye y excluye a quien le conviene, ¿no? Anabel. Bueno, yo quisiera hacer un breve comentario sobre lo que dijo mi querido amigo y colega Diego. Yo disiento de una cosa, y para mí es un punto importante, porque si no, creo que no se entiende en qué situación está México, no solo los periodistas, sino los ciudadanos en general. Yo sí pienso claramente que no vivimos en una democracia, vivimos en un sistema político pluripartidista. Que haya diferentes partidos políticos no significa forzosamente que vivamos en un régimen democrático. Para mí, cuando menos, mi concepto de democracia es que cada ciudadano pueda sentirse realmente libre de ir a votar por quien quiere. Y las elecciones últimas que hemos tenido no son exactamente esa muestra. Cuando un ciudadano vota por miedo, cuando un ciudadano vota porque se le compra el voto, cuando un ciudadano no vota porque tiene miedo a salir a votar o porque no cree en nada, cuando los partidos políticos no son transparentes, cuando vivimos en un sistema de corrupción sistemático, cuando vivimos en un sistema de homicidios, de muerte sistemático, yo no podría decir que vivimos en un régimen democrático. Vivimos en un sistema político pluripartidista, donde está estructurado por un poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero creo que no funciona y es parte de esto que estamos viviendo. Creo que, y es muy importante, este trabajo de los periodistas no es un trabajo que podemos hacer solos y que tampoco debemos hacer solos. Porque, repito, la libertad de expresión, con la gente habla, la libertad de expresión, estos periodistas que quieren hacer lo que se les pega la gana, ¿no? No es así. Quienes deben de ser los principales defensores de su libertad de expresión y de la libertad de información son los ciudadanos. Y me parece que aquí hay un divorcio donde incluso todos esos días que platicamos y discutimos en agenda de periodistas, me parece que es un tema al que incluso debo decir los propios periodistas no les hemos dado la suficiente prioridad.
evidentemente nos están matando como moscas, porque hay un divorcio, una distancia entre la sociedad y los periodistas. Les voy a poner un ejemplo que me sorprendió. Debo decir que me sorprendió. Primero dije, y es vergonzoso lo que voy a decir, pero lo voy a decir como lo pensé y como lo viví, como lo experimenté. La semana pasada estaba yo en Sicilia. Un periodista de una provincia de Sicilia va y entrevista a un capo. Y lo está entrevistando y todo, termina la entrevista, aparentemente sin mayores roces. El periodista se da la vuelta, el capo con un bat va y golpea al periodista y le rompe la nariz. Estamos hablando de una nariz rota, que es muy grave, por supuesto, gravísimo. En Italia eso no se permite. Y a esta pequeña ciudad de la provincia de Sicilia se manifestaron miles de personas. Llegaron periodistas de toda Italia a reclamar por una nariz rota, que es gravísimo. Yo decía, ay, pero después pensé, bueno, es que si así hubiéramos empezado en México, si algún ciudadano se hubiera quejado, manifestado por una nariz rota, no estaríamos con estos más de 110 periodistas asesinados. Yo pensando, viendo este ejemplo, ¿no?, de esta unidad en Sicilia, que es una provincia en Italia donde han vivido la mafia, donde han vivido bombazos, donde han muerto históricamente civiles en esta guerra entre la mafia, el crimen organizado y el Estado. El Estado, una parte del Estado italiano también coludido en algunas etapas de la historia con la mafia italiana, pero una sociedad fuerte, una sociedad que cuando menos fue capaz de reaccionar a esta situación. Y me parece que yo preguntaba, bueno, pues, ¿qué están haciendo los periodistas italianos? ¿O cuál es el nivel de civilidad de los ciudadanos que les permite reaccionar así? Y yo me quisiera enfocarme en esta parte de que los periodistas, y lo platicamos también en la agenda de periodistas, es nuestra obligación rehacer este vínculo entre periodistas y sociedad que ha estado roto por muchas razones que Diego bien ha dicho. Mucha gente piensa, es que si los periodistas son López Dóriga, ¿de verdad? Esos son los periodistas que hay que defender, no gracias, ¿verdad? Pues por eso les pasa lo que les pasa. Pero la gente se hace estos estereotipos equivocados de que es un periodista. No, los periodistas no son verdaderamente los que ven generalmente en la televisión, no en la televisión mexicana. Los periodistas son los que están en la provincia haciendo un trabajo de todos los días por dar información veraz a la sociedad y que la sociedad pueda tomar decisiones libres. Y esos periodistas, créanme, porque yo los he visto durante muchos años en México, los he visto en los lugares más pequeños, en las ciudades más grandes de México, están ahí, créanme, están ahí. El gobierno, desde mi punto de vista, no ha cambiado. Nunca hubo la transición. El mismo sistema político corruptísimo del PRI, fue el sistema político corruptísimo del PAN, y por desgracia este sistema corruptísimo se replica en diferentes estados de la República, no importa el nombre del partido. El sistema político, el régimen político no ha cambiado, pero ¿qué ha cambiado en este país? ¿Qué va cambiando todos los días? No solo hemos cambiado una nueva generación de periodistas que creemos que tenemos que hacer las cosas, sino ha cambiado también una generación de ciudadanos. Me parece que si cambiamos juntos y defendemos nuestras libertades ante este régimen político que se niega a cambiar, ahí tenemos una oportunidad de cambio. Pero no lo podemos hacer los periodistas solos, no lo pueden hacer los ciudadanos solos. Necesitamos hacer una mancuerna con diferentes grupos de la sociedad civil, con universidades tan importantes con la UNAM. Tenemos que hacer un frente ciudadano contra esto. Y me parece que para hacer este frente ciudadano los periodistas tenemos que ser humildes, tenemos que ir a explicar de qué se trata todo este asunto de agenda de periodistas, tenemos que discutirlo también después, espero que así sea, no lo sé, y no quiero comprometer a Guillermo a que lo haga, pero espero que sea así, que estas conclusiones en las que muchos trabajamos y muchos hicimos muchos esfuerzos sean públicas y también sean sujetas a debate de ustedes. ¿Qué piensan los periodistas? ¿Cuáles son sus prioridades? Sería bueno que también ustedes lo supieran, porque finalmente trabajamos para ustedes. Y si nosotros como periodistas empezamos a ser más transparentes con ustedes y a tejerles y a decirles, estos van a ser nuestros códigos de ética, uniformes, cuando menos que en México haya un nivel mínimo de códigos de ética en los periodistas, donde tengamos cuando menos 5 cosas que estén prohibidas, absolutamente prohibidas, desde el pueblo más pequeño hasta los medios nacionales más importantes, ¿no?
cuando menos eso me parece que nos puede ir ayudando a hacer este tejido, porque los necesitamos. Muy bien, Anabel. Bueno, yo quiero nada más hacer un comentario al respecto. Nosotros, por lo menos la mía, es una generación, ustedes son más jóvenes, o vicejóvenes, más o menos, que fuimos educados en un solo medio, ¿no? La televisión, omnipresente siempre, educados, manipulados, etcétera, ¿no? Durante décadas. Y que despertamos pues, hace 20 años y nos dimos cuenta de esto, porque ni cuenta nos dábamos, es la verdad, ¿no? Entonces ahora pienso que si todo esta manipulación que nos recetaron durante 30 años, sobre todo desde los inicios de la televisión, ¿no? Nos ha hecho impunes o nos ha hecho indolentes, ignorantes o decidiosos, por lo menos, de esta situación y de cómo nosotros podemos participar en esto, ¿no? Creo que ahora es otra generación, ahora las tecnologías permiten mucho más democracia, que ahí sí creo que se han vuelto democráticos, las redes sociales, etcétera, siguen manipulándose. Cada vez que alguien inventa algo, una tecnología, hay otro que la bloquea, o el mismo que la inventó sabe cómo no usarla de otra manera, ¿no? Pero bueno, eso abre un panorama y un horizonte que hace 15 años no existía, ¿no? Entonces, esta convocatoria que ustedes están haciendo, creo que sí es bien importante socializarla lo más que se pueda, buscar adherentes en todos los ciudadanos, en los más que se pueda, y que los ciudadanos también les pidan a ustedes, oiga, ustedes dicen, ustedes nos piden esto y esto, pero nosotros les pedimos esto otro, ¿no? Que ese sea un diálogo, sea un intercambio. ¿Qué esperan los chavos? ¿Qué esperan los jóvenes, los millennials, la edad que tengan? Pues, porque ahora ya desde los 10 años te tiran unos rollos que antes, como decía un amigo mío, yo nomás lloraba, ¿no? Y ahora te explican que si el medio ambiente y que no fumes porque no sé qué, y antes, pues cállese el niño y ya, se acabó, ¿no? Bueno, entonces han cambiado esas condiciones. Las tecnologías ayudan muchísimo, aunque lo que siga prevaleciendo y siempre va a prevalecer son los contenidos, porque las tecnologías cambian cada 5 meses, no sabemos qué vaya a venir dentro de 10 años, igual ya ni existimos los humanos, ¿no? Pero los contenidos, o sea, esos por el medio que sea, por la tecnología que sea, tiene que haber algo que transmitas, ¿no? En fin, entonces, bueno, un poco lo que comentaba Anabel, volviendo a esto, ¿qué opinas de esto? No, Diego? es que yo coincido o comparto el malestar y la indignación que tiene Anabel y que tiene muchísima gente en este país ante la situación que prevalece, ¿no? Yo por eso hacía la acotación en términos formales, ¿no? En términos formales, pues una sociedad hoy en día puede estar bajo una teocracia, una monarquía, un régimen anarquista, comunista, una dictadura o una democracia. Y a lo que más se parece esto que tenemos es una democracia desde mi punto de vista, con todas esas contradicciones que me parecen además muy interesantes, que hacen que nuestra democracia sea más bárbara que cualquier dictadura latinoamericana, pero en términos formales tiene los elementos de una democracia, ¿no? O sea, y que me parece que es un tema muy contemporáneo y que me ha gustado que lo han tocado aquí, desde la brillante exposición de Chomsky, donde se plantea precisamente esta situación actual, donde la democracia está produciendo cosas como Donald Trump. La mayor democracia del mundo está produciendo un esperpento como Donald Trump. Una democracia de pacotilla como la nuestra ha producido, insisto, más barbarie que cualquier dictadura latinoamericana. La democracia en Colombia produce que, por ejemplo, haya referéndums donde la gente vota por la guerra, ¿no?
O sea, que desde mi punto de vista a lo mejor ni se tiene que poner a discusión si la sociedad está a favor de la paz o la guerra, pero bueno, se pone a discusión y la gente vota por la guerra. O sea, hay algo que está pasando con la democracia y que a lo largo del coloquio, lo que he podido ver por internet precisamente, porque no he tenido chance de ver todas, pero lo que he podido ver es precisamente ese cuestionamiento. Ahora, también he visto que hay esta defensa de la democracia. Yo no defiendo, para mí no es la democracia y que la democracia es nuestra salvación y demás. O sea, escuchaba algunas cosas que me parecían unas barbaridades. O sea, esta democracia no sirve para nada. Y esta democracia hace ver la dictadura del PRI del siglo pasado casi como una democracia. O sea, hay un juego ahí, un espejos, una confusión que también puede ser peligrosa, ¿no? Si este malestar sigue causando con la democracia y demás, puede dar pie a una dictadura ya militar o a un gobierno más autoritario, como pasó en Rusia con Putin, ¿no? Después de la perestroika se da todo este fenómeno y llega un hombre duro y ahora hay democracia en Rusia, ¿no? Ya sabemos qué tipo de democracia es. Entonces, y es algo que nos pega a los periodistas. O sea, por eso es importante que reflexionemos al respecto, o sea, encuadremos el sistema. A mí me encanta que Anabel, o sea, intente hacer una definición y todo. O sea, tenemos que construir una nueva definición de lo que está pasando. Yo, mientras tanto, pues le llamo, sí, democracia bárbara, de pacotilla, lo que sea. Pero justo cuando mataron a Javier, como al mes, hablaba con un amigo de allá de Culiacán, otro amigo, y retomando lo que decía Anabel de la nariz rota en Sicilia, y pues iba bien poquita gente en las marchas, la verdad. Bien, Javier, pues un periodista premiado en Estados Unidos, columnista semanal en Río 12, muy popular, muy querido, y bien poquita gente ha salido a manifestarse en Culiacán, bien poquita gente. Y entonces platicábamos él y yo, y me decía, no, pues es que a la chingada, aquí la gente quiere más a los narcos que a los periodistas. Entonces yo me quedé, pues sí, y luego me quedé pensando y dije, no, o sea, vivimos un momento en el que la sociedad prefiere el dinero está por encima de todo, ¿no? O sea, más que los narcos es el dinero, ¿no? O sea, el narco significa dinero, y el dinero me parece que es lo que está en el centro de nuestra vida o actualmente, y la democracia no puede con el dinero. Algo está pasando que la democracia no logra controlar las dinámicas que se van reproduciendo en el mundo criminal o en el mundo legal incluso, donde el dinero está predominando. Y ahí creo que la iniciativa de la gente de periodistas, yo la veo por lo menos como uno de los 380 que participó, como un espacio de resistencia. No lo veo como un espacio que va a transformar, que va a construir el nuevo mundo periodístico, pero sí un espacio de resistencia, que eso es a lo que podemos aspirar en una situación como la que tenemos, no solo en México, sino ya a nivel global, en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece importante más agregar a lo que decía Guillermo, que esta coordinadora o esta organización, que fue una cosa que incluso se anunció cuando terminó Agenda de Periodistas, los moderadores chilenos que vinieron a ayudarnos con las mesas, dijeron, la principal demanda es que se cree una coordinación, una organización. Esta coordinadora también va a tratar de sumar hay muchas iniciativas que ya están trabajando desde hace años, periodistas de a pie, periodistas del noreste, o sea, hay muchos otros colegas que ya han construido espacios de resistencia también. Y esta coordinadora entonces, yo, como lo hemos dicho, pues lo decimos, creo que todos los que estamos aquí coincidimos, tiene que ser incluyente, tiene que ser voluntaria. O sea, ahí entran organizaciones y individuos. O sea, yo le entro, yo me comprometo a hacer esto y yo quiero defender. No es el espacio deliberativo ya, o sea, deliberativo en el sentido de que va a transformar algo, sino que va a ser un espacio donde tú te puedes ir a sumar para organizarte con otros periodistas y resistir, ¿no? Porque hasta ahora la defensa del periodismo, que ya hace un trabajo notable, pues ha quedado en manos de Artículo 19, de Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones con un trabajo muy bueno, pero son ONGs. Y aquí lo fundamental es que se trata de periodistas organizándose entre ellos para tratar de defender su oficio. Y por lo menos yo lo veo más como una pequeña zona de resistencia frente a todo lo que ocurre, donde pues no vamos a esperar
la creación de la ley de periodistas o cualquier iniciativa gubernamental como la solución a todos los problemas, sino eso entre muchas otras acciones que se van a ir construyendo conforme la deliberación colectiva lo vaya mandando, ¿no? Ok, digo, mira, en este ejemplo que ponías de que al entierro del periodista fueron pocas gentes y cuando No al entierro, a las marchas. Digo, a las marchas, cuando un narco va se llena de gente, bueno, ahí está la diferencia, no tienes miedo de nada. Pero no es el narco, es el dinero. O el es dinero, el dinero, sí, pero ahí hay la impunidad, no te pasa nada. Si acá te ven alegando, empiezas a tener miedo de que te pueda pasar lo mismo que al periodista, ¿no? Tal vez Sí. eso influya también, ¿no? Y ahorita lo decías de Donald Trump, ya hay gente que dice que está reivindicando a Santana con la venta de Texas porque dicen que si no los Bush serían mexicanos. Entonces sí, hubiera sido terrible, ¿no? Tenemos peores que los Bush. Guillermo, bueno, hemos hablado, Diego habla de un lugar de resistencia, que evidentemente pienso que es un primer paso, que sientas porque hay un espacio en donde por lo menos te oyen, por lo menos compartes, por lo menos analizas qué se puede hacer, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso de esta agenda? ¿Cómo incluimos a todas las gentes para dar paso también ahorita ya a las preguntas del público? Y que nos comentes, que nos digas, que nos convoques incluso, ¿no? Bueno, el siguiente paso de la agenda es presentar, hacer pública el documento, cuán largo es, hacerle una bonita presentación para que tenga, en fin, para que el público que lo lea entienda el contexto en que se dio esto y cuáles son los puntos principales, pero la gente podrá ver, como ha dicho Anabel, como la complejidad y el diagnóstico que pasó en ese momento. Y la segunda es la creación de una organización que pueda seguir convocando a los periodistas para la deliberación y que pueda servir de coordinación entre muchos otros esfuerzos que ya existen y que desde los periodistas sentimos que tienen que estar un poquito mejor organizados. Quiero nada más aprovechar esta idea de espacio de resistencia porque hablando para los periodistas jóvenes, por otro lado pienso que esta es una época en donde se hace un extraordinario periodismo en México. Al mismo tiempo, es una paradoja que al mismo tiempo que tengamos esos medios, ese gobierno, esa simulación, esa impunidad, por otro lado, toda una generación de periodistas amplia. Yo diría que hay como 20 años de diferencia entre los más viejos y los más jóvenes y por lo tanto creo que hay una amplitud interesante. Se han organizado para crear espacios de resistencia. Desde organizaciones de periodismo de investigación como Quinto Elemento o a través de organizaciones mejor financiadas como Mexicanos contra la Corrupción o en nuevos medios como Vice, que tienen un público más joven, o escribiendo libros, o publicando en revistas. De cualquier manera, hay mucha gente haciendo muy buen periodismo. Muy bien. Si les parece, vamos a empezar con las preguntas de los asistentes. Hay varias preguntas que es para el que quiera respondernos y otras más específicas a uno de los ponentes. Empezamos con las que son a quien guste contestar, ¿no? Dice, en vista de la violencia y el acoso, ¿qué consejo o mensaje le darían a las generaciones venideras de periodistas? Bueno, o sea, es que entran a un mundo de trabajo complejo, que hay experiencias anteriores
que necesitan, si van a tocar temas sensibles, prepararse para saber cómo atender estos asuntos sensibles y poder protegerse a sí mismos, que no están solos, que hay unas generaciones más de mayor edad que estamos respaldando el trabajo de los jóvenes periodistas y, como decía al final, que también están entrando en un momento muy efervescente, que hay opciones, que no todo está cerrado, ni sellado, ni protegido, y que nada más las 5 investigaciones de las que habló Anabel, pues eso habla de que hay una voluntad de los periodistas de seguir haciendo su trabajo, no importando las circunstancias que lo rodean. Muy bien. Bueno, nos preguntan, ¿entre periodistas no se infiltra gente del gobierno? ¿Cómo la reconocen? Pues siempre están infiltrados, ¿no? Supongo yo. No sé si hay un mecanismo de huellas digitales o algo, pero que, ¿cómo? Yo creo que la gente es lo suficientemente lista como para leer una nota y saber si es una nota del gobierno, dictada desde Los Pinos, o desde la Secretaría de Gobernación, o desde el despacho del gobernador, o si es una nota de un periodista que ha ido a buscar la verdad. A lo mejor no siempre se puede encontrar, es cierto, pero cuando se puede leer que hay un esfuerzo, cuando menos riguroso, de cuando menos anotar las cosas que son auténticas. Y me parece que la gente lo puede ver a simple vista, ¿no? Los que son, diría yo, periodistas o medios oficialistas y los que son periodistas independientes. Y eso no hay que decir nombres o marcas. La gente lo puede distinguir abiertamente. Son aquellos tontos los que piensan que la gente no lo ve. Sí, finalmente ahorita tenemos esta controversia con los derechos de las audiencias y una parte fundamental que se retrocedió es en cómo advertirle al público qué es publicidad oficial y qué es es que entonces muchas notas de 8 columnas que publican los Claro. periódicos deberían de estar enmarcadas como publicidad gubernamental, Sí. decirlo abiertamente. En Tener el teaser, foquitos, en el teaser de los noticieros de televisión había que tener publicidad gubernamental y entonces empiezan con el teaser. Pero la gente, gracias a Dios, pienso yo, que puede notarlo sin que tenga este anuncio, creo yo. Sí, finalmente cada vez estamos más a las vivas. O sea, nuestra generación estuvo más adormilada, consciente, ¿no? sí. Muy adormilada. No, ya hay más contrapesos. Yo me acuerdo cuando empecé a leer periódicos, que de niño tuve esa mala manía. Como a los 10 años, yo leía solo El Norte, en Monterrey, y un día me cae en las manos El Porvenir, que era otro periódico que en aquella época tenía un buen nivel también, y me doy cuenta, o sea, yo me emocionaba porque iba a leer otro periódico, y con mucha decepción porque veía que eran las mismas noticias, las mismas cabezas, la misma entrada, las mismas notas, o sea, era el mismo periódico, las mismas noticias. Claro, hoy, hace un año, lo hice de nueva cuenta, y los periódicos tienen un 80% las mismas cabezas, la misma entrada, el mismo ángulo, a veces hasta la misma fotografía. ¿Qué quiere decir eso? Que el aparato de propaganda funciona excelentemente y que el periodismo está fallando, porque no hay una mirada propia, no hay, sino que se crean estas. Y lo peor ahí es que a veces los periodistas podemos formar parte de un aparato propagandístico sin darnos cuenta. O sea, entramos a ese rol del diarismo, de la fuente y el boletín y tal. Entonces estamos reproduciendo un mismo discurso oficialista y aún nosotros sin saberlo, sintiéndonos periodistas, pero como sabemos hoy hay más escrutinio, más contrapesos y además pues ya muy poca gente lee periódicos. Yo me sentí muy raro cuando leí los periódicos impresos ese año para cotejar y ver si eran las mismas notas, si era... Sí, pues, finalmente dinosaurio. eso, por ejemplo, en Francia tienen desde niños en las escuelas primarias una clase que se llama Cómo leer los medios, ¿no? Entonces hacen eso que tú hiciste, ¿no? Ponen el Observador, el Fígaro, etcétera, y entonces a ver, ¿por qué este dice esto? ¿Por qué este otro? Esta misma noticia, ¿qué pasa con esto? Entonces los niños ya están más a las vivas de cómo pueden evitar que los manipulen y cómo deben de recurrir a distintas fuentes, que lo pasa mucho con Internet, ¿no?
o las redes sociales que alguien publica algo y ni siquiera te tomas la molestia de saber. Pero claro, sí, es desarrollar el pensamiento dónde crítico, son, ¿no? si existe ese medio, si lo inventó un troll o quién, ¿no? Entonces, en fin, por eso insisto yo un poco en la alfabetización mediática, ¿no? Tiene que ser, advertir por lo menos de que hay que cotejar fuentes, de que hay que ver otra versión, o sea, no irse por esto, ¿no? Bueno, aquí preguntan que si los periodistas, el profesor Armando Martínez, si tienen algún seguro de vida. Es parte del problema que decía Diego. Que no tienen. No. Bueno, No tienen seguridad social. Individual. no tienen seguridad No social, tienen seguridad punto. La social. familia se queda completamente desprotegida en los casos más extremos. No hay, los dueños de los medios son muy egoístas, por llamarles de manera... Pero espera un segundo. No, oye, estamos hablando de una situación, y debo dar mi ejemplo solo porque me parece que es la constante, debe ser la constante, intuyo yo en muchos periodistas. No solo que los medios de comunicación no te den protección social o seguro de vida, las compañías de seguro no te quieren dar seguro de vida. Pues son Yo he de alto estado riesgo. peleando, he estado buscando, suplicando, por favor, quiero comprar un seguro de vida, porque si me matan mañana, cuando menos que mis hijos tengan algo. Soy freelance, no tengo que reprocharle nada a ningún medio de comunicación porque soy freelance, entonces ¿qué me toca? Pues a mí misma tratar de conseguir un seguro de vida. Bueno, no soy capaz, porque cuando meto mi solicitud así a una aseguradora, ven que soy yo, pues no, señora, nosotros no vamos a pagar, o sea, es una una prima totalmente perdida, olvídelo. No me dan seguro de vida. Ni aunque uno quiera, estamos hablando ya de un nivel de discriminación, o sea, no solo un abuso laboral en los medios de comunicación, sino un tema que ya llega a la discriminación, ¿no? Claro, sí, porque eres de altísimo riesgo. Y supongo que mi caso es el caso de muchos otros periodistas. De no, pues es periodista, olvídelo, no, pues seguro que lo matan mañana, ¿para qué le doy el seguro? No voy a perder mi dinero, ¿verdad? Piensa las aseguradoras, no es buen negocio asegurar a un periodista en México, ¿no? La semana pasada estaba en Buenos Aires y estaba escuchando a una periodista muy conocida que es al mismo tiempo periodista del periódico El Clarín, pero es la editora de una revista en línea que se llama Revista Anfibia, y la situación, ella se quejaba de la situación del periodismo, es probable que la corran el Clarín, y estaba pensando que se iba a comprar un apartamento con el despido. Eso no se me ocurre que en México pueda. No te dan pasar de créditos, ninguna tampoco pasada. eres sujeto de crédito. Cuando estás en alto riesgo no eres sujeto de crédito. De crédito financiero. Y ni del saludo de las personas muchas veces, he de decir, pero bueno, eso es otra cuestión. Muy bien. Bueno, otra pregunta. Bueno, Anabel, te agradecen por la investigación de la verdadera noche de Iguala. Y creo que la pregunta es que si existen otras organizaciones que están haciendo lo mismo que ustedes. Bueno, creo que ya más o menos hablamos de artículo 19, de muchas otras Y hay muchas organizaciones locales. ¿no? Sí. Yo creo que más o menos el panorama está claro. Hay muchísimas otras que no hemos mencionado, pero bueno, ojalá todas se junten para agradecen la plática. Hay una estudiante aquí de República Checa y dice que perdonemos su nivel de español, pero bueno, siempre que nosotros mandamos un currículum, damos por sentado que hablamos 100% y escribimos 100% español, lo cual no es cierto, ¿no? Deberíamos de poner 90% hablado y 40% de redacción, porque todos dicen inglés 100%, quién sabe qué, 90% y el español, ¿no? Nadie nos pregunta si sabemos hablar bien español o si sabemos escribir bien en español. En fin, dice que está trabajando en su tesis del periodismo mexicano, que ella lo ve desde otro punto de vista, con otros ojos, porque viene de otro país. Tengo muchas preguntas en mi mente, pero me gustaría que ¿cuál es la forma más efectiva para organizar a los periodistas en México que quieren hacer su trabajo bien, para protegerlos, para organizarlos? Porque, por ejemplo, en República Checa
Tenemos organizaciones y sindicatos, pero aquí no sé si sea posible tenerlos, organizarlos de parte que si los deja el gobierno, ¿no? ¿Pueden platicar un poco sobre la enseñanza del periodismo en las universidades? ¿Qué piensan? También, esto para mí es muy importante. Si quieren, bueno, hemos hablado, no sé dónde esté ella, pero un poco sobre tus preguntas y nos falta, incluso creo que está bien, cómo las universidades están enseñando el periodismo. Los están enseñando cómo, qué les dicen, no les enseñan, qué estamos haciendo. Bueno, en mi experiencia veo como un rezago muy grande, una confusión, además, porque la carrera de periodismo se enmarcó en ciencias de la comunicación y entonces ahí hay siempre como una distorsión del oficio periodístico. A veces el mismo maestro que enseña periodismo enseña publicidad y demás. Entonces hay como una gran confusión en torno a la enseñanza del periodismo, me parece, desde el punto de vista teórico. Digo, yo soy licenciado y hasta la cédula fiscal saqué. No digas que eres licenciado. No, ya sé qué pena, pero mi formación fue práctica, mi formación fue en el oficio. O sea, si yo hubiera hecho caso a mis maestros de periodismo e investigación, pues no hubiera terminado ni una sola investigación. Una de las primeras cosas que te enseñan en la escuela y que yo cuando doy clases, que he dado en algunas ocasiones, pues trato de combatir, es que siempre tienes que ir a buscar a la fuente oficial para una historia. Y para mí la fuente oficial siempre miente por naturaleza. Claro. Pero en la enseñanza prototipo que hay, te enseñan eso, te enseñan la objetividad, otro lastre del periodismo, ¿no? Que la objetividad y te la machacan en las universidades. Y la objetividad no existe en el periodismo, pues no. Es un absurdo, es una herramienta con la que se busca controlar a los periodistas, al final de cuentas, una herramienta teórica. Entonces, hay una larga lista de absurdos y yo creo que a eso habría que sumar otra cosa que es la falta de actualización. O sea, hay universidades en este país que no tienen en su de periodismo, que no tienen su biblioteca a Kapuczynski, que no tienen a Alma Guillermo Prieto, que no tienen a Truman Capote, o sea, que están pero tienen otros libros que ya ni los voy a decir, que son lamentables. Unos manuales. Nos enseñan a Julio Scherer, nos enseña Julio Scherer en las universidades. O sea, nos enseña Guillermo Prieto, ¿no? Uno de nuestros grandes cronista claro. Universal, además. O sea, sí, me parece que ahí ese es otro tema, pero bueno, aquí ese más te toca a ti, creo, o a Volpi, o a no sé quién. Quiero hablar un segundo sobre las organizaciones de periodistas. En el trabajo que hemos hecho en la Agenda de Periodistas, en algún punto invitamos a organizaciones latinoamericanas a que vinieran a México también a compartir sus experiencias, y me llamó muchísimo la atención que en otros países hay 3 o 4 o 5 organizaciones de periodistas. Y en Brasil, en particular, hay una organización de los dueños de los medios, hay una organización sindical, hay una organización de periodismo de investigación, en fin. Y hacen vínculos a propósito de temas en común, a veces que se reúnen todos y hacen un gran congreso de periodistas, o para algunos puntos se unen y así. Y en México no puedo explicar por qué no existe una organización de periodistas y no ha existido en mucho tiempo. Supongo que es parte de la herencia autoritaria del PRI, también del papel del periodismo en esa época, pero no, habría que investigarlo y sería interesante ver por qué otras organizaciones han fracasado, dónde han fracasado y qué es lo que le pasa a este país que no tiene esas organizaciones. Sí, mira, si finalmente, por ejemplo, tú dices los periodistas, aquí ha fracasado siempre la organización de los futbolistas, ¿no? No han podido crear un sindicato en donde todo el mundo hay sindicatos y los defienden, aquí no se puede, ¿no? Porque no te alinean, porque te quiebran la pata en el siguiente partido, por muchas cosas, porque te dejas meter un penalti, lo que sea, ¿no? Pero en fin, sí es algo que es, pues no es extraño, pero
es así como que, ¿cuáles serían esas causas? Y pues es, creo yo, parte también de esta agenda de periodistas, ¿no? La siguiente pregunta es, me voy a tener que quitar los lentes, gracias. Antes que nada, bueno, reconocen el trabajo de los tres, de todo lo que nos han platicado, y pregunto, ¿hay un grupo de periodistas que se han dedicado a descalificar su trabajo? Supongo que habla el trabajo de ustedes, y bueno, yo también me incluyo si lo descalifican. Argumentando que ustedes hacen extremismo, no, hacen, perdón, pero no entiendo muy bien, su nivel de acción, su ámbito de trabajo o hasta alcanzar el nivel del periodismo militante. O sea, es un poco que hay gente que dice que ustedes en realidad son militantes con una connotación peyorativa, sí. ¿Ustedes creen que en un sistema donde han desaparecido prácticamente el Estado de Derecho y se compra imponiendo al periodista una manera cursi o nivel, bueno, su nivel de responsabilidad social hasta consumir cierto liderazgo social, político, militante? O sea, es un poco como si no se han vuelto o intentan líderes sociales, según la pregunta, entiendo, y ejercer un tipo de liderazgo político de alguna manera, ¿no? Siendo militantes, entiendo yo que es un término peyorativo, ¿no? No sé si hay. A mí me parece que es un buen tema. Es un tema que incomoda, ¿no? No, pero es un buen tema, sí. el de la prensa militante, desde el punto de vista de, pues sí, de lo que inferimos por tu lectura y telegramática de la pregunta, de esta ausencia de liderazgos que hacen que, por ejemplo, Carmen Aristegui, si se postulara a la presidencia, tendría muchísimas posibilidades de ganar, ¿no? Se ha convertido en una figura que es crítica, que es carismática y que sobre todo aprovecha el desaseo que hay en nuestra clase política, el vacío, el cinismo que predomina para incrustarse, ¿no? O por lo menos así se puede ver. Pero yo no la consideraría, por ejemplo, a ella, que es la periodista más reconocida, la más crítica, y que, al igual que nosotros, podría tener estas críticas de periodista militante. Yo no la considero a ella una periodista militante, la verdad. O sea, realmente yo no la veo a ella militando en un proyecto de poder. O sea, yo no la veo con López Obrador, yo no la veo con el Frente Ciudadano, yo no la veo orgánica, de forma orgánica, con algún proyecto político que busque el poder. Más bien la veo con ganas de estar fastidiando al poder, y eso es periodismo. Claro. Que el poder lo hayan usufructuado un par de partidos políticos amafiados entre sí, entre más grupos específicos de esos partidos, y que entonces en estos 17 años tengamos periodistas como ella, como Anabel, como yo y como muchos otros que estemos constantemente cuestionando eso, no quiere decir que no veamos las cosas cuestionables que hay, por ejemplo, a las figuras de la oposición, a los movimientos sociales, a los grupos emergentes. Yo creo que no es así, y sin duda alguna el próximo año se va a incrementar como esta discusión y este debate por la situación electoral. Pero por lo menos mi periodismo, y yo creo que el de Carmen, que es amiga mía, que yo aprecio, y Anabel, y el de otros periodistas, no creo que estén enmarcados en una lógica electoral o de poder. No estamos buscando poder, o sea, no estamos buscando cuestionar ese poder. Y no sé si la pregunta también implique algo que tenga que ver con el intento de organizarnos en Agenda de Periodistas, pero como lo decía yo concibo Agenda de Periodistas como un espacio
de resistencia, no como un espacio. Yo creo que aquí la pregunta es que hay una cantidad de colegas periodistas que los ven a ustedes como una especie de como los periodistas de izquierda, los periodistas militantes, como los periodistas, supongo yo, que es que la verdad que no entiendo bien. Yo ¿no? quisiera hacer un comentario. Yo creo que cuando se habla de la palabra militante, en automático, y entiendo tal vez en el sentido de la pregunta, pareciera un sentido peyorativo, ¿no? Pero sin embargo creo que cada uno de nosotros debe ser militante de sus propias convicciones y defenderlas, pues muchos periodistas en México las han defendido hasta la muerte. Si ser un periodista militante significa defender la verdad, defender la libertad de expresión, pues cada quien le puede poner como quiera. Si se refieren a eso, si se refieren a un periodista militante que milita en algún partido político o que se identifica con una corriente política, me parece que no están entendiendo en absoluto lo que algunos periodistas estamos haciendo, ¿no? Y hay un gran número de periodistas que lo está haciendo, pero se trata de ser un periodista militante, que milita con la verdad, que milita con la justicia, que milita con la rendición de cuentas, que milita con la transparencia, que milita con la verdad, sí. Yo me consideraría, sí soy una periodista militante en ese sentido. Me parece que hay que decir las cosas y hacer las definiciones cuando se requieran hacer. Muy bien. Ahora que lo pienso, sí. Yo sí soy militante, No me acordaba que yo soy adherente de la 6ª Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista. Okay. Eso sí me hace un periodista militante, la verdad. Sí, está bien, sí, eso está muy bien. Bueno, quiero agradecerle a los tres su participación, quiero agradecerle obviamente a la UNAM, a este coloquio internacional, los acosos a la civilización, en especial esta mesa, los acosos al periodismo, a la coordinación al doctor Volpi por haber organizado a todos los que nos están viendo por televisión o por streaming o por las diferentes plataformas móviles, pues les agradecemos también la atención a esto. No sé si tengan una última, si quieran una última o ya damos por terminado esto. No, yo sí un comentario. Respecto a esta disociación entre la academia y los periodistas en activo, justamente en la universidad veíamos la importancia de la profesionalización, un gran rezago que habíamos quedado y que de pronto los periodistas estaban por un lado, los académicos por otro, y hace 3 años la universidad financió un proyecto de investigación sobre periodismo especializado que lo que intentó fue poner en sintonía periodistas en activo, profesores de periodismo y estudiantes, ¿no? Y vino mucha gente, Alejandra Chañín, Daniel Izárraga, en fin, fueron 3 años de trabajo y se fundó una asociación que se llamó Comunidad de Periodistas Especializados, que hemos generado material, traído a distintos ponentes y que, bueno, quien quiera acercarse, pues está la invitación abierta, ¿no? Justamente en esta reconciliación que creíamos tan necesaria y que por mucho tiempo, pues, existe todavía este rezago. Claro, no lo resarcen, pero es un esfuerzo de un grupo de profesores, de investigadores, por acercar, y lo que decía Guillermo, ¿no? La deliberación de estos temas que me parecen importantísimos, y que, bueno, pues también agradecer siempre esto ayuda y el mensaje a los nuevos periodistas, ¿no? Que me parece ahí, dentro de todos estos acosos, la situación laboral, lo que dijiste, Anabel, pero también cómo, pues, darles un mensaje, ¿no? Es decir, creo que hoy el periodismo de investigación resurgió, lo discutíamos hace unos días, el tema del trabajo colaborativo, ¿no? Que no se tocó, pero que hoy está abriendo puertas y que se hacen investigaciones de continente a continente. En fin, creo que hay muchísimas, pero de esta parte, ¿no? De decir si hay un esfuerzo de la universidad, especialmente por reconciliar y generar actividades de este tipo, ¿no? Muy bien. ¿Y participaron ustedes en la agenda de periodistas? Sí, yo fui, de hecho, la del tercer día, que fue el viernes de la situación laboral, fue muy interesante porque es otro tipo de acoso, la inestabilidad, la parte, ¿no? de esto del freelance que ahora se ha abierto, pero que tiene que ver con una responsabilidad de medios, y justamente lo que hace horizontal, ¿no? En esta profesionalización de la capacitación a los propios periodistas. Sí, muy bien, yo creo que los freelance son más lance que free, ¿no?
que somos, finalmente. Pero bueno, ahora sí que escogimos ciertas cosas, ¿no? Y pues por ahí nos iremos en el camino. Hasta ahorita, por lo menos yo tengo 62 años y todavía no me arrepiento. Y pues seguimos en el camino, ¿no? Bueno, ahora sí que nos despedimos. Agradecemos mucho a todos los presentes, a todos. Muchas gracias. Muy bien, Diego. muchas gracias. Qué gusto. Igual.